Ahora sí, tuvimos un pequeño percance con el micrófono, pero para todos los oyentes se van a dar cuenta que el día de hoy estamos desde Zoom, ya que Rodolfo tiene una pequeña gripe. Entonces vamos a hacer un programa un poco diferente al que normalmente hacemos. Nos están escuchando a través de RTP 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, y estamos en las redes sociales. Nos pueden observar en YouTube y en Facebook como RTP Ecuador, y en nuestra página web www.rtp.es. El día de ayer tuvimos un programa muy bueno acerca de la política nacional, un poco la libertad de expresión, y también vamos a hablar de algo totalmente diferente el día de hoy, ya que el programa lo voy a hacer yo. Creo que es relevante hablar de un tema de salud que está pasando internacionalmente, que tuviéramos que como país empezar a verlo, ya que tiene cierta historia, o la historia se repite un poco como lo que pasó en el COVID, está pasando en ciertos países, y qué tipo de precauciones podemos tomar, ya que hasta el día de hoy, que estamos 7 de mayo, no existen casos confirmados en el Ecuador, pero sabemos que mundialmente, obviamente, muchas personas viajan y es importante saber cómo cuidar de la salud o qué se puede hacer en estos eventos. Entonces, para los oyentes que no saben de lo que yo estoy hablando específicamente del hantavirus, que es un virus que internacionalmente ha salido en las noticias la última semana o las últimas semanas, debido a unos casos que surgieron en un crucero que salía de Argentina y duraba varios días. Iba a pasar por África y creo que finalmente culminaba en Europa. ¿Qué es lo importante o qué quisiera yo decir de este virus? El hantavirus es una familia de los virus transmitidos principalmente por roedores que están infectados. De los hantavirus hay diferentes cepas. Muchas de ellas no llegan a tener un problema entre personas y personas, pero el virus que estamos viendo en estos momentos sí tiene una transmisión de persona a persona. No es un virus nuevo. Muchas personas que escucharon el tema de este virus piensan que es algo que recién está surgiendo o que surge debido a la vacuna del coronavirus o por el virus del coronavirus. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí es extremadamente peligroso por la alta tasa de mortalidad que tienen. Esto es uno de los problemas que vimos al principio del coronavirus, de que ya que no había una vacuna, porque para el hantavirus tampoco hay una vacuna en estos momentos, hay ciertas que están siendo estudiadas, pero mucho en la práctica médica lo que tratan de hacer de la vacuna es poder minimizar la cantidad de cepas que le pueden dar a las personas. Entonces, sí existen estudios acerca de una vacuna del hantavirus, pero no la están vendiendo en este momento comercialmente. Es extremadamente peligroso, como lo dije, por la mortalidad y porque puede evolucionar muy rápido. Dependiendo de la cepa, actúa principalmente o qué puede llegar a influir, vienen a ser los pulmones y los riñones. En Latinoamérica, que nosotros nos encontramos en Latinoamérica, específicamente en Argentina y en Chile, la variante más temida se llama virus Andes. O sea, es una cepa del hantavirus que se lo encuentra en los Andes. No significa que esta cepa no ha llegado internacionalmente, digamos, a Estados Unidos o a Europa, pero mayoritariamente los casos que se ven son en Latinoamérica. ¿De dónde sale
el antivirus, que creo que es importante saber cómo este virus surge. El antivirus vive naturalmente en ciertos roedores silvestres. La transmisión ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas de orina, de saliva o heces de roedores. Por eso, digamos, en los Estados Unidos, cuando surgen casos, estos casos se los conectan a un spring cleaning. ¿Qué viene a ser spring cleaning? Después del invierno en Estados Unidos, muchas personas deciden, obviamente, limpiar sus áticos, limpiar espacios que probablemente no podían llegar o no llegaban en el invierno no había la necesidad de tener tanta limpieza, digamos, en un ático. Pero ¿qué pasa? Después del invierno, cuando viene la primavera, mucha gente lo que hace es limpiar esos espacios y la mayor contaminación o la mayor cómo alguien puede estar expuesto a estos virus es limpiando lugares donde roedores silvestres en el invierno se pueden haber acogido o resguardado por las temperaturas. Entonces, sí existen casos en América del Norte, pero vienen a ser mucho más reducidos que los casos que podemos ver en Latinoamérica. Entran en espacios, como digo, cerrados, contaminados, cabañas, bodegas, campamentos, barcos, contacto directo con superficies contaminadas. Entonces, muchas veces cuando alguien está limpiando, digamos, su ático, se lo recomienda hacerlo con mascarilla, con guantes, para si llega a estar expuesto a este virus, no se contamine. No es un virus urbano típico como una influenza o como el COVID. Entonces, ya he escuchado especulaciones de que esto puede ser una secuela de la vacuna o el mismo COVID. No puede ser porque no son el mismo virus, no tienen la misma trazabilidad. Entonces, pueden tener o podemos caracterizar que lo que se está viviendo mundialmente es lo que ya hemos vivido con el COVID, porque tiene una alta posibilidad de ser transmitible entre humanos, pero no significa que este virus es un familiar del COVID. Está muy asociado al ambiente, como estoy hablando, rurales, bosques, Patagonia y zonas de naturaleza extrema. ¿Por qué preocupa tanto este caso y por qué estoy hablando en este programa de este caso y creo que es necesario? Creo que lamentablemente la salud pública mundial muchas veces no hablamos de estos temas antes que pasen o antes que el primer caso llegue al Ecuador. Lo que quiero tratar de entender es cómo este virus se ha propagado y cómo los ciudadanos nos podemos cuidar. ¿Por qué preocupa? Lo repito, la alta mortalidad que tiene este virus. Dependiendo de la cepa, puede matar entre 30% y 40% de los pacientes. Muchas veces el deterioro ocurre en horas y ocurre también si no tenemos claro que es un virus que puede estar en el ambiente y cuando acudimos a un centro de salud no nos hacen las pruebas necesarias para saber si tenemos ese virus. Además, ¿qué es importante de este virus? El inicio parece una gripe común. Cuando llegan los síntomas pulmonares graves, el paciente ya puede estar entrando en insuficiencia respiratoria. Como cualquier virus que hemos visto, es importante el cuidado de cuando sabemos que ya tenemos una enfermedad y los días o horas después de haber contraído una enfermedad. Si alguien o un paciente siente un síntoma y dice, bueno, esto puede solamente ser una gripe, hay que cuidar bien qué síntomas tenemos y qué reacción tenemos que tener hacia la enfermedad. Los síntomas en primera fase parecen una gripe. En este momento en el Ecuador, específicamente en Guayaquil, hay mucha gente que tiene gripe. Entonces, sería bueno saber
qué exactamente puede ser una gripe y qué no lo puede ser. En estos momentos vamos a ir a un corte y vamos a regresar después con la primera fase de los síntomas del hantavirus. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Regresamos del corte y antes de seguir hablando del hantavirus, y lo voy a recalcar, hasta este momento no se ha evidenciado casos registrados en el Ecuador. Es importante hablar de este virus, ¿por qué? Por el conocimiento y saber qué síntomas pueden tener, pero lo más importante es para ciudadanos o personas que están planificando un viaje. Se especula de que estos casos son reducidos, ya que el caso empezó, y lo vamos a hablar un poquito después, desde un crucero. Se aisló a las personas del crucero, pero también al mismo tiempo hay ciertas personas que estaban en el crucero que tomaron vuelos públicos y no sabemos si usaron o no una mascarilla. Entonces, ¿qué se crea internacionalmente de esto o qué se trata de hacer? Se trata de establecer el cerco epidemiológico, es decir, qué personas pueden haber estado en contacto con personas infectadas. No significa que porque estuviste cerca de una persona, sí, existe una posibilidad de que te puedas infectar, pero no es 100%. Lo que se trata de hacer internacionalmente cuando estos casos pasan es saber dónde están las personas que pueden estar en contacto directo con el virus, aislarlas y que no siga creciendo este cerco. Se lo compara mucho al COVID porque específicamente el COVID empezó en un sector en China y fue ampliándose. No quiere decir que este virus es similar a lo que pasó con el COVID, específicamente en qué tan rápido creció internacionalmente. Lo que sí sabemos es que viviendo una pandemia, sabemos cómo hacer cercos epidemiológicos, sabemos cómo prevenir a que se siga ampliando el virus o siga creciendo los casos. Y en este momento, las organizaciones internacionales piden mundialmente a los países y a los ciudadanos de cada país de no empezar un pánico acerca de este virus. Esto viene a ser un show informativo para que podamos indicar qué pasó en el caso del el bote donde surgió este virus, cuáles son los síntomas y qué se tiene que hacer cuando hay una especulación. Repito, como en el Ecuador hasta el día de hoy no hay personas registradas con el virus, no es un problema que ha llegado a nuestro país. Esto va más a las personas que están planificando viajar internacionalmente. Lo que yo les recomendaría es, si vas a entrar a un avión, y no solo por este virus, yo creo que desde el COVID o desde la pandemia del COVID, tenemos que cuidarnos y recomendaría usar mascarilla al momento de hacer cualquier tipo de viaje. ¿Para qué? No solo prevenir este virus, sino hasta cualquier gripe. No sabemos qué tipo de infecciones la persona sentada al lado nuestro puede tener. Cómo nosotros nos podemos cuidar es usando una mascarilla, que ya la hemos usado durante el COVID y es una medida que puede frenar cualquier tipo de virus o infección. La primera fase de síntomas del hantavirus vienen a ser síntomas iniciales que suelen aparecer entre la primera y sexta semana después del contagio. Puede llegar a ser fiebre, dolor muscular intenso, cansancio extremo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.
Muchas veces, y esto es lo importante y por qué si tenemos ciertos síntomas, no solo pensando que es antivirus, sino otro virus, es hacernos un examen médico para saber exactamente qué tenemos. Porque aquí mucha gente confunde este virus con una influenza, con COVID, con dengue o hasta una enfermedad una gastroenteritis. Puede llegar a tener síntomas similares. ¿Qué es importante cuando nosotros estamos enfermos? No automedicarnos. Ir a un doctor, ir a un laboratorio y poder tener los exámenes necesarios para saber qué tenemos. Por ejemplo, lo hemos visto, mucha gente o vivimos en un país donde existen casos de dengue y mucha gente confunde el dengue con una influenza. Es importante saber qué virus específicamente o qué enfermedad tenemos para que los médicos o los tratantes de salud puedan darnos la medicina necesaria para combatir ese virus. Es importante no automedicarnos porque si nos llegamos a medicar para algo que no es, puede agravar los síntomas que tenemos. La segunda fase que viene a ser peligrosa en el antivirus es cuando ya existe un deterioro sostenido de la salud y puede llegar a surgir otros síntomas como tos, dificultad respiratoria, líquido en los pulmones, insuficiencia. O sea, lo respiratorio o lo pulmonar son los indicadores principales que la enfermedad se está agravando. Y muchos pacientes terminan en UCI, intubados o con ventilación médica si ya el virus llegó a la segunda etapa, no en la primera. ¿Existe tratamiento para este virus? No existe una cura específica ni antivirales altamente efectivos aprobados para el antivirus. ¿Qué nos dice internacionalmente la salud pública? No es un virus nuevo, es un virus que ya se ha estudiado. Hay muchos científicos que están tratando de crear una vacuna para algunas cepas del antivirus, porque no es solo una cepa, como hablamos, la que podemos ver internacionalmente o la que se está haciendo llamativa en estos momentos es el virus del antivirus de la cepa de los Andes, que se lo encuentra mayoritariamente en Argentina y Chile. No significa que otros casos no han surgido internacionalmente, sí ha pasado, pero esta cepa específica se la conecta a Latinoamérica. El tratamiento para el antivirus en estos momentos es mayoritariamente recibir oxígeno, ayudar a la respiración y la detención temprana es muy importante porque, como digo, no tiene 100%, no es algo que se lo ha hecho internacionalmente, pero se pueden usar ciertos mecanismos para ayudar a los síntomas más severos. Lo que mayoritariamente se lo hace es con oxígeno. Entonces, importante, nos vamos a ir al corte, no alarmarnos y solo entender la historia de cómo viene el virus, los síntomas y qué podemos hacer si tenemos una sospecha. Vamos al corte y ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Hablando de los camiones FAO, ya tenemos disponibles el FAO J6L de 10 toneladas. Vas a Coraza Corporación Automotriz, kilómetro 4,5, frente a la Universidad del Río, en la Carlos Julio Rosemena. Camiones FAO, 10 toneladas, disponibles, entrega inmediata. Showroom, 4,5 de la Carlos Julio Rosemena. Taller, 4,5 de la Tanca Marengo. Compra tu FAO de 10 toneladas y empiezas a trabajar de inmediato. Y olvídate del calor. Aire acondicionado te damos. ¡Vamos! ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente cambiarte a Extreme? Te lo explico de forma sencilla. Es como si tus archivos viajaran siempre en tren, pero en un tren bala. O como si tu señal esté siempre sostenida por un experto en equilibrio. O como si tu conexión llegara por delivery, pero que se teletransporta. Sí, así es para los que contratamos el internet con más velocidad, mejor estabilidad y mayor cobertura para el hogar. Extreme, 100% fibra óptica, extremadamente rápida.
¿Listo para disfrutar tus vacaciones en tu gran destino? En Hoteles Oro Verde te esperamos con la mejor gastronomía, hospitalidad y estadías inigualables desde $70 más impuestos. Visítenos en Guayaquil, San Borondón, Machala, Cuenca, Loja, Latacunga, Manta y ahora también en nuestro nuevo Hotel Oro Verde, Porto Viejo. Reserva hoy llamando al 1-800-676-837 y vive la experiencia de tu gran destino. Hoteles Oro Verde, tu gran destino. Así se hace Guayaquil, así se mueve. El municipio, a través de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación, inició la entrega de 103,000 kits educativos a estudiantes del programa Edúcate Guayaquil, que incluyen mochila, cuadernos, carpetas y cartucheras bien equipadas, lo que se traduce en ahorro para las familias y acceso de todos a la educación. Esta es la visión de nuestro alcalde, Aquiles Álvarez, para una ciudad más justa, más inclusiva y con más oportunidades para todos. Alcaldía de Guayaquil. Aquiles Alcalde. Chaide presenta cápsulas de sostenibilidad. Nuevo colchón Morganic. El descanso natural evoluciona con núcleo de látex natural y tela de algodón certificada. Ofrece soporte ortopédico y frescura extrema, hipoalergénico, sostenible y diseñado para un sueño reparador. Descubre el confort ecológico. Imagínate dormir sobre bosques vivos. Chaide ha creado un colchón único que lo hace realidad. Nuevo Morganic Signature de Chaide, elaborado con látex 100% natural que respira en sintonía con tu cuerpo. Forrado con tela de algodón orgánico, suave y transpirable. Más que un colchón, es un santuario natural. Nuevo colchón Morganic Signature de Chaide, el lujo de dormir en armonía con la tierra. Fin de espacio publicitario. Regresamos del corte. En estos momentos o este programa estamos hablando del hantavirus. Hablamos un poco de dónde viene este virus, cuáles son las fases iniciales, las fases secundarias, cómo se lo puede tratar, ya que hemos dicho que no existe una vacuna universal, pero hay ciertos cuidados que se pueden dar a una persona que tiene este virus. ¿Por qué este virus se hizo famoso o por qué internacionalmente se está hablando de este virus? Es por un caso específico de un crucero. Específicamente, este crucero salía de Argentina. El brote ocurrió en un crucero polar, MV Hondius. Viene a ser operado por Ocean Wide Expeditions. Es un crucero de expediciones que sale de Argentina, pasa por zonas antárticas y luego cruza del Atlántico rumbo a Europa. ¿Cuál es la cronología de los hechos o qué ha sucedido alrededor de este crucero? El día 1 de abril del 2026, el barco sale de la Patagonia Argentina. Los investigadores ya en este momento especulan que existen algunos pasajeros que habían estado expuestos al virus antes de embarcar, posiblemente durante alguna excursión en Sudamérica. Como lo mencionamos, el hantavirus viene de roedores, normalmente que se los encuentra en zonas de naturaleza. Es decir, los roedores que normalmente nosotros vemos en las ciudades, como en la ciudad de Guayaquil, no se especula que esos no son los que contienen el virus. Son más los que están aislados en zonas, obviamente, donde la población humana es mucho más reducida. El 6 de abril, uno de los pasajeros holandeses empieza a tener síntomas. Inicialmente, como lo comentamos, piensa él que tiene una enfermedad respiratoria común, porque muchos de los síntomas del hantavirus son similares a los que nosotros vemos en una influenza, en un COVID, en otras enfermedades. El 11 de abril, un pasajero fallece a bordo. En ese momento no estaba claro que fuera hantavirus. También es importante mencionar que muchos de los pasajeros, porque este no es un crucero normal, que va 7 días, digamos, alrededor de
no sé, el Caribe o los cruceros que normalmente nosotros asociamos con un crucero. Son cruceros de larga duración que tienen muchas expediciones y tienen un costo extremadamente alto. Entonces, muchas de las personas que pueden pagar estos cruceros son personas de la tercera edad o personas ya mayores. Al principio, obviamente, las personas a bordo pensaron que esa persona falleciendo tenía mucho que ver con la edad de la persona o algún virus común. No tenían claro de que era un hantavirus. Esto pasa, el fallecimiento, el 11 de abril. El 24 de abril, el barco hace una escala en Santa Elena, en el Atlántico Sur, no Santa Elena, Ecuador. Aquí bajan algunos pasajeros. El cuerpo del fallecido es removido del barco y su esposa también desembarca enferma o con ciertos síntomas. Ese mismo día, los pasajeros que se quedaron en el barco, otro pasajero empieza a desarrollar fiebre, dificultad respiratoria y una neumonía. Ahí es cuando ya empieza internacionalmente, digamos, el World Health Organization, WHO, la organización, a hacer un poco más de investigación de lo que está pasando en el barco. Entre el 25 y el 26 de abril, la esposa del primer fallecido empeora durante un vuelo hacia Johannesburgo. ¿Qué viene a decir esto? Esto alrededor de África no pasa en Latinoamérica y todavía no llegan los casos o las personas del cerco epidemiológico a Europa. Ella, debido obviamente al fallecimiento de su esposo, regresan o están tratando de regresar a su país, pero ella no tiene especulaciones tampoco de que puede tener un virus como el hantavirus. Otra especulación que se tiene, porque no está confirmado, es que ella viaja en un vuelo comercial, eso sí, 100% verificado de que ella viaja en un vuelo comercial, pero lo que no se sabe es qué cuidados ella tuvo durante el vuelo. Es decir, si usó una mascarilla, no usó una mascarilla. Y aquí empieza las especulaciones o la narrativa internacional. Ya entre el 25 y el 26 de abril existen 2 muertes relacionadas al crucero que estábamos hablando, desde la misma ruta, con síntomas similares, con un contacto cercano. A finales de abril, más pasajeros empiezan a sentir síntomas. Lo que sí se puede decir es que los primeros pasajeros que desembarcaron, porque ciertos pasajeros sí desembarcaron, específicamente entre digamos que el 11 y el 26 de abril desembarcaron. Ellos no tenían síntomas en esos momentos. Ahorita con el cerco epidemiológico se está tratando de ver si ellos después tuvieron síntomas al llegar a sus países, pero a finales de abril más pasajeros empiezan a sentir síntomas. La OMS está formalmente en ese momento investigando el caso. ¿Y qué se empieza a hacer? Rastreos internacionales, cuarentenas y investigación epidemiológica. Es decir, ¿dónde están las personas que desembarcaron? Sabemos que la señora esposa del primer fallecido fue a un vuelo comercial. ¿Qué se hizo? Se contactó a las personas que estaban en ese vuelo para poder, obviamente, si tienen algún síntoma, llevarlos a cuarentena o también hacer la investigación necesaria para garantizar que el cerco epidemiológico no ha crecido. ¿Qué decimos cuando hablamos de investigación epidemiológica o el cerco epidemiológico? Cuando alguien tiene una enfermedad, obviamente puede estar en contacto con mucha gente, si sale a la calle, si pasa un vuelo. Lo que se trata de hacer es saber quién pudo estar en contacto con esa persona, aislarla y ver si obviamente el virus se lo pasó de una persona a otra. ¿Por qué
esto llega a llamar la atención. El hantavirus en muchas cepas no se transmite entre humano a humano, persona a persona. Lo que se hace, obviamente, es del roedor a una persona y esa persona no puede contagiar a más gente. Lo que es preocupante porque escuchamos este virus, porque la cepa específica de los Andes sí se la puede contraer de persona a persona. Entonces, lo que se trata de hacer es aislar a las personas que tienen síntomas o tienen diagnosticado este virus. El 2 de mayo se confirma que es hantavirus cepa Andes. Este dato cambia, como lo hemos mencionado, porque se transmite entre humanos, aunque es un virus raro, no es un virus muy común. Entre el 4 y el 7 de mayo, la situación escala un poco más internacionalmente. Se reportan 3 fallecidos, múltiples sospechosos casos de hantavirus y pasajeros que en el momento de contraer el virus estaban en un crucero, pero como sabemos, cierta gente se fue internacionalmente y tuvieron que ver a qué países ellos viajaron. En este momento nos vamos a ir al corte y después vamos a regresar con qué países en este momento sabemos que pueden tener una alarma de hantavirus. Última hora. 10:30. Estos son los titulares de Última Hora en RTP 96.5. El Ministerio de Ambiente y Energía tiene una nueva autoridad desde hoy 7 de mayo. Juan Carlos Blum fue nombrado nuevo ministro en reemplazo de Inés Manzano. El nuevo ministro de Energía tuvo un paso por CENEL, un paso corto, y fue asesor de Manzano, pero su principal trayectoria está al frente de una consultora de energía y ambiente, Eficacitas, de la que fue gerente hasta el 13 de abril y aún es accionista. En otras noticias, fiscal Alarcón descarta persecución en vinculación de esposa y madre de Aquiles Álvarez al caso Goleada. En este caso se investiga el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En noticias internacionales, azafata hospitalizada en Ámsterdam, asciende a 9 los posibles contagios de hantavirus. La azafata de avión mantuvo contacto con una de las azafatas afectadas, una mujer neerlandesa. Y en deportes, Universidad Católica de Chile y el Cruzeiro brasileño igualaron sin goles ayer en Santiago para mantener la estrechez del grupo D de la Copa Libertadores, aunque le toman un punto de ventaja al Boca Juniors argentino tras la cuarta jornada. Más noticias al minuto 0 junto a María Eugenia Álvarez. Continuamos bien informados y en buena compañía en RTP 96.5. RTP. Inicio de espacio publicitario. Somos el nuevo eje industrial de San Borondón. San Borondón evoluciona. La industria tiene un nuevo nombre: CEISA. Un parque empresarial, industrial y logístico que marca el futuro de la zona. CEISA. Centro Empresarial Industrial de San Borondón. Visítanos en CEISA.es. Hablando de los camiones FAO, ya tenemos disponibles el FAO J6L de 10 toneladas. Vas a Coraza Corporación Automotriz, kilómetro 4,5, frente a la Universidad del Río, en la Carlos Julio Rosemena. Camiones FAO, 10 toneladas, disponibles, entrega inmediata. Showroom, 4,5 de la Carlos Julio Rosemena. Taller, 4,5 de la Tanca Marengo. Compra tu FAO de 10 toneladas y empiezas a trabajar de inmediato y olvídate del calor. Aire acondicionado te damos. ¡Vamos! ¿Listo para disfrutar tus vacaciones en tu gran destino? En Hoteles Oro Verde te esperamos con la mejor gastronomía, hospitalidad y estadías inigualables desde $70 más impuestos. Visítenos en Guayaquil, San Borondón, Machala, Cuenca, Loja, Latacunga, Manta y ahora también en nuestro nuevo Hotel Oro Verde, Puerto Viejo. Reserva hoy llamando al 1-800-676-837 y vive la experiencia de tu gran destino. Hoteles Oro Verde, tu gran destino. Hablar de salud sexual y reproductiva en Ecuador fue un reto. En APROFE lo asumimos hace 60 años, abriendo caminos con respeto, información y atención digna. Hoy seguimos firmes, acompañando a miles de personas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Cuidamos tu salud, respetamos tus decisiones. APROFE, 60 años de salud para todos. Chaide presenta cápsulas de sostenibilidad.
Morganic redefine el descanso consciente. Nuestro nuevo colchón combina ingeniería avanzada y materiales naturales como látex y tela de algodón certificada. Disfruta de una firmeza adaptable, transpirabilidad total y un sueño ecoamigable. La revolución del sueño saludable ya está aquí. Imagínate dormir sobre bosques vivos. Chaide ha creado un colchón único que lo hace realidad. Nuevo Morganic Signature de Chaide, elaborado con látex 100% natural que respira en sintonía con tu cuerpo. Forrado con tela de algodón orgánico, suave y transpirable. Más que un colchón, es un santuario natural. Nuevo colchón Morganic Signature de Chaide, el lujo de dormir en armonía con la tierra. ¡Atención, Guayaquil! ¡Vuelven los corredores escolares! En sus marcas, listos a estudiar. Más de 500 comerciantes ofrecen de lunes a domingo, de 9 a 6 de la tarde, todo lo necesario para el regreso a clases. Mochilas, calzado, uniformes y útiles escolares a los mejores precios. Los corredores escolares están ubicados en las calles Francisco Campos y Benalcázar, entre Noguchi y Lorenzo de Garaycoa, y también en Calixto Romero, entre Noguchi y Lavallen. Así, ofrecemos espacios limpios y ordenados para promover el trabajo de nuestros comerciantes y el ahorro de las familias. Así se hace la ciudad de todos. Alcaldía de Guayaquil. Aquiles Alcalde. Fin de espacio publicitario. Regresamos del corte y estamos hablando del antivirus y los posibles países que sabemos que ciertos pasajeros del crucero se desembarcaron a mediados de mayo y internacionalmente se está hablando de posibles contagios que puedan suceder. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca. Es importante no alarmarse en estos momentos. Se lo ha dicho desde organizaciones internacionales que existe un riesgo, pero para el público en general, es decir, una especulación de otra pandemia que nos encierren, sigue siendo bajo. Entonces, no hay que ser alarmantes con estos casos, pero sí es importante saber que se los están documentando y cómo está creciendo este virus internacionalmente. ¿Por qué el caso asusta o por qué el caso llegó a las redes de manera tan rápida y alarmante? Y podemos ver videos en diferentes redes sociales como TikTok o comentarios en X. Es específicamente porque un crucero es, digamos, el área perfecto para este virus para propagarse. Espacios cerrados, ventilación compartida, convivencia estrecha, hace que mucha gente tenga la posibilidad de contraer este virus. ¿Qué también pasa o qué hemos visto después del virus ser detectado en el crucero? Existen pasajeros de múltiples países y como no sabíamos que era antivirus, ciertos pasajeros desembarcaron. Entonces existe obviamente la especulación de que el virus ha llegado a ciertos países de Europa. Repito, hasta el momento no tenemos evidenciado de que el virus ha llegado al Ecuador, pero es importante para las personas que van a viajar internacionalmente que sepan que este virus o ciertos pasajeros que estaban en el crucero han viajado de vuelta a sus países, uno de ellos Estados Unidos, otro de ellos o otro que no han viajado, pero está en esta conversación es España. ¿Por qué? Porque España, cuando el crucero llegó a ciertos puertos en África, ellos mencionaron que ellos podían, obviamente, quedarse en el crucero, pero no querían atender esos casos o no querían tener la posibilidad de que sus ciudadanos se infecten con ese virus. ¿Qué hicieron los altos mandos, digamos, en España? Sugirieron que el crucero podía llegar a las Islas Canarias, donde ellos podían crear un cerco epidemiológico y ver la posibilidad de aislar a esa gente y obviamente darle la atención necesaria. También hubo un conflicto entre los delegados de las Islas Canarias
porque ellos no querían que este crucero llegue ahí. En las especulaciones sabemos que España está dispuesto a acoger el crucero y poder atender los problemas de salud que tienen en este momento la gente que sigue en el crucero, pero siguen siendo especulaciones de qué se va a hacer para cercar a este crucero. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales o las autoridades al día de hoy? Dicen que el riesgo al público en general sigue siendo bajo. No es una pandemia tipo COVID, no podemos comparar una con la otra. Lo que podemos decir es, ya hemos evidenciado lo que un virus que viaja internacionalmente ha hecho mundialmente. Muchos países se cerraron debido al COVID, pero este virus no ha llegado a alarmas internacionales como lo hizo el COVID. Que también podemos decir es el lado bueno de haber tenido una pandemia hace unos años, es que obviamente la salud pública entiende cómo este virus puede llegar a crecer. Y lo que se trata de hacer es aislar a los casos para que no se siga propagando. Pero este evento sanitario sí es serio y es poco común. Este virus no lo hemos evidenciado que hay casos en el pasado, pero no ha llegado a las instancias que en este momento está llegando. Dato interesante para nuestros oyentes es que en el 2018 hubo un brote importante de hantavirus en la Patagonia Argentina, donde se pudo evidenciar que hubo 34 personas infectadas, 11 de ellas fallecieron, con evidencia de transmisión entre persona a persona. Entonces, no es la primera vez que nosotros vemos un brote significativo de este virus. Como lo hemos dicho, la cepa que se encuentra en Argentina viene a ser los Andes, o cepa Andes, que en este momento se lo llega a hablar internacionalmente, no por la cepa, sino por el contacto de personas internacionales que han tenido con esta cepa y después han viajado internacionalmente a sus países, donde este virus no es tan común como en Latinoamérica. ¿Qué es importante recalcar con este virus? Es importante para las personas que nos están oyendo en estos momentos de no alarmarnos, no llegar a un pánico internacional, saber qué cuidados podemos tener, siempre desinfectar nuestras manos, no colocarlas alrededor de nuestra cara. Sabemos que esta enfermedad se la puede transmitir entre persona y persona. Es decir, si nosotros tenemos un viaje internacional, lo mejor que podemos hacer es usar una mascarilla para prevenir no solo este virus, pero todos los virus que pueden surgir de obviamente estar en contacto cercano, como puede ser un avión o espacios comunes cerrados o donde la ventilación no sea la adecuada. Es decir, obviamente en un parque va a ser mucho más difícil, en un espacio cerrado como un museo puede ser mucho más fácil contraer un virus. En el tema específicamente del hantavirus, cómo surgió este tema internacionalmente en estos momentos, cuáles son los síntomas y qué se puede hacer para prevenirlo. Una de las cosas, y ya no vamos a hablar de virus, pero viene a ser un tema de salud que creo que es importante mencionarlo a los oyentes, es el problema internacional que decimos que existe sobre la crisis de natalidad en el mundo, ya que se puede evidenciar que cada vez las personas jóvenes o en edades reproductivas cada vez tienen menos hijos. Muchos países, específicamente los asiáticos, estamos viendo esto bastante, y también en ciertos países europeos, están frente a una caída histórica de las tasas de natalidad. Japón, Corea del Sur, Italia y España registran cifras extremadamente bajas de nacimientos, generando una preocupación económica y social.
No significa que la tasa de natalidad ha bajado en todos los países, pero en países europeos y en países asiáticos lo pudimos evidenciar, digamos, históricamente en China, cuando existía la ley de un número reducido de hijos, ha creado una preocupación mundialmente económica y social. Porque sí, en este momento existen bastantes personas que están buscando trabajo, pero la salud pública también se enfoca internacionalmente a cómo ha crecido la población y qué va a pasar en los siguientes años. Las razones múltiples que se da por las tasas de natalidad baja es obviamente el alto costo de la vida, dificultad de comprar viviendas para muchos jóvenes en sus edades reproductivas, largas jornadas laborables. Sabemos que es muy común ahora que la madre y el padre trabajen, lo que dificulta la crianza de los niños si económicamente no tienes una solvencia para pagar un maternal, un prematernal o alguien que se quede en la casa con tus hijos. Existen incertidumbres económicas a nivel global y cambios culturales sobre el matrimonio y la maternidad. Cada vez más personas postergan tener hijos o deciden no formar familias. No significa que tenemos que satanizar a las personas que han decidido no tener hijos o que lo ponen como una meta, no digamos como antes era común en los 20 o hasta antes de los 30, pero por ejemplo, en Estados Unidos hemos evidenciado que este año es el primer año que mujeres mayores de 35 años tienen una tasa de natalidad más alta que mujeres en la adolescencia. ¿Qué nos enseña esto? Como mencionaba, que el matrimonio y la maternidad en sí ha cambiado. Y no significa que sea algo malo, pero en ciertos países la natalidad sí ha bajado significativamente. Cuando cada persona posterga tener hijos o decide no formar familias, en algunos países los gobiernos están incentivando económicamente para aumentar la tasa de natalidad. Nosotros sabemos que en ciertos países con natalidad baja, ¿qué se puede hacer? Incentivos económicos o, como existe en Estados Unidos, descuentos de impuestos a familias que tienen hijos. ¿Para qué? Poder ayudar o motivar a las familias jóvenes a seguir reproduciéndose. Pero también aumentan los límites porque, como hemos dicho, económicamente es muy difícil tener una familia de más de un hijo, pero en crecimiento de salud pública es importante de que si queremos mantener la población o subirla un poco más, cada familia tuviera que tener alrededor de 2 hijos y medio. Cuando decimos medio es 3 hijos. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos garantizar en el tiempo que se mantenga el nivel de población de un país. ¿Qué se ha hecho evidente en el Ecuador? Que muchas familias tienen un solo hijo porque entienden el cargo económico que puede surgir de tener una familia grande, lo cual igual pone no digo no crecimiento, pero dificulta la posibilidad de crecimiento poblacional en ciertos países. Estos todavía, la tasa de natalidad baja, vienen a ser países que nosotros consideramos países de primer mundo. Todavía no ha pasado eso en el Ecuador. El problema no es únicamente demográfico. Menos nacimientos significa menos trabajadores jóvenes en el futuro. Y eso es algo que obviamente mundialmente se tiene que ver o evidenciar cómo va a ir creciendo. Existe presión sobre sistemas de pensiones y cómo envejece la población. Uno de los mayores problemas que tenemos al día de hoy es que la población que envejece, la población de la tercera edad, ha crecido significativamente porque la mortalidad ha disminuido. No significa que está mal que tengamos personas de la tercera edad, sino es un cambio de la demográfica, del crecimiento demográfico de los países.
y cada país va a tener que atribuir, digamos, cómo vamos a mantener una población después de que ellos salgan de laborar. O sea, es decir, cómo vamos a darle una vida digna a estas personas que a cierto punto después no van a poder continuar trabajando. En Latinoamérica también empezamos a observar cambios similares. Uno de los países que tienen una natalidad baja en estos momentos, no crónica a niveles que podemos ver, digamos, en Italia, viene a ser Chile. ¿Qué hace Chile o qué ha hecho Chile? Ha conectado mucho con los incentivos económicos para que las familias no solo tengan a sus hijos en Chile, sino que se queden y ayuden a la economía de Chile. Especialmente nosotros vemos que en zonas urbanas y profesionales, como en las ciudades, las natalidades han bajado significativamente. Las nuevas generaciones enfrentan mayores niveles de ansiedad económica y dificultad para alcanzar una estabilidad financiera para formar estas familias. ¿Qué va a ser el reto? Y con esto vamos a ir cerrando el programa. ¿Cuáles van a ser los retos en salud pública en los siguientes años en Latinoamérica o mundialmente? Va a ser que los gobiernos puedan crear, digamos, esa fórmula secreta o fórmula especial para incentivar a los jóvenes a tener hijos y poder mantener la familia que quieren tener. Sabemos que muchas personas con una educación o un diploma universitario o una maestría llegan a ser mucho más conscientes del costo económico de crear una familia. Al mismo tiempo, no podemos nosotros como ciudadanos depender netamente del gobierno o de los incentivos económicos del gobierno para mantener a nuestra familia. Tiene que haber un balance entre, obviamente, puede ser ayuda económica, incentivando menores impuestos para alguien que tenga una familia, pero al mismo tiempo independizar a las familias de realmente concientizar cuánto cuesta tener un hijo y que una familia que económicamente no tiene las posibilidades de tener 5 o 8 hijos, entienda que también no es deber del Estado mantener a sus hijos. Hay que crear un balance que en los siguientes años sería muy interesante poder ver cómo va creciendo la baja natalidad internacional y qué van a hacer los gobiernos, no solo local, no solo nacional, internacional, global, para incentivar a personas jóvenes para que la natalidad no siga reduciéndose. ¿Qué pasó en China? En China existía la regla de tener pocos hijos. Hace unos años se le eliminó porque aunque la población china es significativa comparada con otros países, sigue reduciéndose a un nivel crítico para los posibles trabajadores jóvenes que puedan existir en el futuro. Esto también, como lo hemos hablado anteriormente con el hantavirus en este programa, no es extremadamente preocupante para nuestros países, para nuestro país. La tasa de natalidad en nuestro país sigue siendo relativamente estable, pero sí vamos a llegar a un momento crítico en el cual la población no llegue a los balances necesarios para mantener la economía de trabajo de los jóvenes. También esto surge algo que para los oyentes pueden analizar después de este programa, es la tasa de mortalidad. Obviamente se ha reducido en adultos mayores porque existe mejor cuidado de nuestros adultos mayores, pero también surge un problema económico para el gobierno y es cómo nosotros vamos a darle una vida digna a estas personas de la tercera edad el momento de que ellos salen de laborar. Es decir, fondos de pensiones para personas que ya no trabajan cada vez se van a hacer más necesarios porque antes se lo pensaba que esta persona iba a vivir después de su vida laboral ciertos años.
Este número obviamente con los años va cambiando y vemos que tienen una calidad de vida mucho mejor. Lo que tenemos que hacer en planificación de salud pública para el Ecuador, como muchos países, es garantizar que las personas que no son económicamente solventes, que no tienen la posibilidad de ganar una ganancia económica pasiva sin ir a una oficina, obviamente contribuyan a un fondo en donde ellos en sus siguientes años, después de laborar, puedan vivir una vida digna. Con esto me voy despidiendo y el día de mañana sí lo vamos a tener de vuelta a Rodolfo. A todos los oyentes, muchas gracias por quedarse con nosotros. Hasta mañana. Muchas gracias. RTP